he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta algo horrible que habita en el hombre. Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Este hombre llamado Salomón nos está hablando sobre algo que habita dentro del corazón humano. Es algo que está en tu vida. Es algo que está en mi vida. Pastor, imposible. Eso no está en mi corazón, te lo aseguro. Está dentro de ti. Está dentro de cada uno de nosotros. Lo que marca la diferencia es cuando ese asunto se despierta. Por eso que Salomón utiliza esta expresión. Salomón dice: he visto, he observado asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Es decir, que la envidia está en un estado. Adórale que Cristo vive. La envidia sencillamente está durmiendo. Solamente basta que algo gatille para que la envidia pueda despertarse. Este hombre llamado Salomón nos habla sobre uno de los anhelos más egoístas que brotan del corazón del hombre, y este se llama la envidia. Jesucristo el Señor, estando en la tierra, habló sobre la envidia y colocó el pecado de la envidia en una categoría, en un ranking. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Jesucristo habló del corazón del hombre, de todo lo que habita y puede despertarse en el corazón suyo y en el corazón mío si nos desconectamos de la mano de Dios. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, verso 21 al verso 22. Jesucristo dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Adórale que Cristo vive. Lo voy a volver a decir. Jesucristo habló sobre lo que habita dentro del corazón del hombre, y Cristo dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia y también la envidia. Es decir, que la envidia mora dentro del corazón del hombre. Está allí. ¿Está seguro, pastor? Sí, estoy seguro. Está allí. Lo que marca la diferencia es sencillamente que esa envidia que habita dentro de todo corazón humano, en algún momento específico puede despertarse. Adórale que Cristo vive. ¿Cuáles son las causas por las cuales un hombre o una mujer puede padecer de envidia? Número uno, la inseguridad. Cuando una persona es insegura, no tiene seguridad de lo que tiene, de quién es en Jesucristo, por lo general, constantemente se le va a despertar la envidia. Y eso no solamente se observa en hermanitos de la banca. Eso muchas veces se observa incluso en líderes, en pastores, obispos. Adórale que Cristo vive. Porque muchas veces hay líderes que no tienen la seguridad, la certeza de quiénes son en Jesucristo. Y todos los que estamos aquí tenemos una posición en el cuerpo de Cristo. Y cuando la gente no sabe ¿qué rayos es en el cuerpo de Cristo? La gente suele competir con su prójimo. La gente suele buscar la forma de hacer caer u opacar a aquel que está creciendo, aquel que lo sobrepasa. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuáles son las causas de la envidia? Número uno, la inseguridad. Número dos, la mediocridad. Todo aquel que es mediocre, por consecuencia, no se esfuerza en nada en la vida. Y como no se esfuerza en nada, no logra nada. Y como no logra nada ni ha logrado nada, vive envidiando a aquellos que sí han logrado algo. Por eso es que uno de los dichos, refranes, comentarios de la gente muchas veces en las poblaciones, cuando el vecino prospera en lo económico, ¿qué es lo que dice el vecino envidioso? Ese tipo es traficante, esa señora de allá también, porque imposible que ese hombre haya logrado las cosas trabajando. Eso se llama tener envidia. ¿Cuántos dicen amén a eso?
No puede ser toda la gente traficante. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que hay gente que trabaja, hay gente que se hace pedazo. Adórale que Cristo vive para poder lograr algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las causas de la envidia? Número 1, la inseguridad. Número 2, la mediocridad. Número 3, el miedo a ser reemplazados. Eso les pasa muchas veces a los niños. Todo está bien en la casa mientras era el hijo único. Hasta que llegó el otro. Y cuando llegó el otro, el hijo único, adórale que Cristo vive. La mamá de repente lo va a encontrar haciendo unas cosas medias raras con el bebé, estrangulándolo, por ejemplo, botándolo de la cama. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces el pequeño lo que siente es un miedo a ser reemplazado. Y eso no solamente pasa con los pequeños, eso también pasa con los adultos. Eso también pasa con los que son grandes. Porque muchas veces hay gente que comienza a mostrarse en la obra del Señor porque a Dios le place. Dios coloca gracia en alguien. Y cuando otro no tiene la gracia que ese tiene, ese que no tiene mucha gracia, es más, es un desgraciado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces comienza a sentir envidia. Pero todo aquel que crece en la obra del Señor, eso no es de la noche a la mañana. Se requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo, entrega. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, el día de hoy realizamos una reunión de carácter informativo o informativa. Y hoy se mencionó quiénes eran las personas que siguen trabajando, que van a trabajar en algún área. Y tienes que saberlo. Toda persona que recibe una honra de parte de Dios, siempre habrá alguien que te va a envidiar. De hecho, hay gente que desde el día de hoy nunca más te va a volver a saludar de la misma manera. Envidioso, envidiosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te preocupes, quiero que sepas que tienes a un Dios que blinda a su gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque gente mala no solamente hay allá afuera, también se esconden aquí adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuáles son las causas por las cuales un hombre puede llegar a tener envidia? Número 1, la inseguridad. Número 2, la mediocridad. Número 3, el miedo a ser reemplazados. Número 4, la falta de identidad. Todos los que estamos aquí necesitamos tener la certeza de quiénes somos en Jesucristo. Tú no necesitas competir con nadie porque tú eres único en tu especie. Es más, estás en extinción. El día en que te mueras no se va a levantar otro u otra como tú. ¿En serio, pastor? En serio. Eres único. ¿Cuántos dicen amén? Eres única. Por lo tanto, no necesitas competir con nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por favor, alguien tiene que sacudirse de la envidia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no logras algo en la vida, no culpes a los demás. Esto no estaba en el bosquejo. ¿Cuántos dicen amén? Si no logras algo en la vida, no tienes que culpar a la gente. Todo aquel que se esfuerza, se esmera en algo. Pastores, que no sé. Para curar ese asunto del no saber, tienes que buscar la manera de comenzar a estudiar, prepararte. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas de la vida, no solamente en la universidad, en el instituto o en el colegio, en la escuela, en la iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que esforzarte. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en medio de la era de la información. Lo que más hay es información. Sencillamente necesitas dejar de ver tanto WhatsApp, tanto Instagram, tanto Facebook, tanto YouTube. Adórale que Cristo vive. Y tienes que comenzar a capacitarte. Me avisan por interno que algunos no se están gozando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuáles son las causas por las cuales un hombre puede llegar a sentir envidia? Número 1, inseguridad. Número 2, mediocridad. Número 3, miedo a ser reemplazado. Número 4, falta de identidad. Y número 5, espíritu de competencia. Espíritu de competencia.
Porque hay gente que constantemente está compitiendo con su hermano, con su hermana. Yo soy la que canta bonito. Nadie canta como yo. Y lo que no sabe esa tipa es que en cada culto la mutean. Nadie canta como yo. Nadie predica como yo. Siempre está compitiendo. Tú no necesitas competir con nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes con quién tienes que competir? Tienes que competir contigo mismo, con tu flojera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que llegues temprano al culto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú no puedes competir con la gente, con aquellos que militan al lado tuyo. Tu única competencia en la iglesia eres tú. Tienes que traerte a la iglesia. Tienes que mirarte al espejo, darte de bofetada por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. No le eche la culpa al pastor. El pastor es inocente. Sobre todo uno como yo. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de competencia. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, que se manifiesta en desear lo que otro tiene o en desear que deje de tenerlo. Aquel que es envidioso se molesta por lo que el otro tiene. Y no solamente se molesta, se incomoda por lo que el otro tiene o por lo que el otro ha alcanzado, también anhela que deje de tenerlo. Por lo tanto, la envidia es un anhelo egoísta y destructivo que busca robar, destruir y menospreciar los logros y posesiones de los demás. Un envidioso jamás reconocerá las victorias de otros, sino más bien buscará taparlas y esconderlas. Adórale que Cristo vive. Un envidioso jamás reconocerá las victorias de otros, sino más bien buscará taparlas y esconderlas. Y eso, bueno, alguien tenía que decirlo. Eso se ve constantemente en el mundo pastoral. Pero ese es otro tema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un envidioso jamás reconocerá las victorias de otros, sino más bien buscará taparlas y esconderlas. Por más que esa persona envidiosa esté viendo frente a sus narices un edificio tremendo de 50, 100, 200 pisos, ese envidioso dirá: no, yo no veo nada, no veo nada, no veo nada, no hay nada frente a mí. Adórale que Cristo vive. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Eso lo experimentó un hombre llamado Isaac. En Génesis capítulo 26, verso 12 al verso 18. La versión, traducción, lenguaje actual dice así sobre Isaac. Dice: ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había abierto. Incluso, verso 16, Abimelech le llegó a decir: vete de aquí, pues te has hecho más poderoso que nosotros. Verso 17. Entonces Isaac se fue de Gerar, y pasado el tiempo, Isaac volvió a abrir los pozos que los filisteos le habían tapado. Mire qué interesante esta palabra. En esta palabra podemos observar tres cosas. Número uno, Dios bendijo a Isaac, y la bendición de Isaac despertó la envidia de sus enemigos. Número dos,
pozos. ¿Cuál fue la reacción de los filisteos? Tapar los pozos con tierra. Porque cuando una persona comienza a prosperar en todas las áreas, siempre va a haber gente envidiosa que buscará tapar, adórale que Cristo vive, que buscará ocultar, que buscará esconder todo lo que has logrado. Y número 3, y con esta tienes que gozarte. Dice, aunque le taparon los pozos, Isaac los volvió a abrir, porque las puertas que abre Dios, nadie las puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastores, que alguien me tiene envidia. No importa, sigue creciendo, sigue avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Estoy preocupado, pastor, porque me di cuenta que una hermana ahora me envidia. No te preocupes, hermano. Lo mejor que te puede pasar es que te envidien. Lo peor que te puede pasar es convertirte en un envidioso. La Biblia habla incluso que aquel que padece de envidia, la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, que la envidia comienza a matarte por dentro. ¿Y sabes por qué la envidia comienza a matarte por dentro? Porque la envidia, nadie tiene muchas veces la gallardía para confesar ese pecado. Nadie es tan honesto para decirte, quiero decirle, hermana, que yo la envidio. Su pelo, mi hermana Dalia, yo la envidio. Su cabello, sus zapatos, siempre la he envidiado. ¿Sabe, mi hermano? Quiero decirle, confesarle que yo a usted lo envidio con todo mi corazón. Nadie confiesa que es un envidioso. Y uno de los problemas que genera eso es que eso está en contra de la Escritura. Porque la Biblia señala que solamente aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero ningún envidioso suele confesar su pecado. Eso comienza, lo mantiene aquí adentro, lo tienes allá adentro, no lo dice. Es más, muchas veces la envidia se disfraza de cortesía, de preocupación. ¿Cómo está mi hermano? Supe que se compró una casa nueva. Está linda su casa, hermano. Y ese carro, ese vehículo, se compró un auto nuevo. Qué bueno, mi hermano. A alguien le estoy predicando. Aunque a Isaac le taparon los pozos, la Biblia señala que sencillamente Isaac los volvió a abrir y siguió creciendo, siguió avanzando, siguió prosperando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí podemos llegar a sentir envidia. Hay un personaje en la Escritura que fue honesto, es más, demasiado honesto. Este personaje se llamó Asaf. Eso aparece en el Salmo capítulo 73, verso 1 al verso 26. La versión NTV con B corta dice así: Salmos capítulo 73, verso 1 al verso 26. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Mire, esta es la oración, esta es la palabra, esta es la expresión de este hombre llamado Asaf. Considere la declaración que hace este hombre. Este hombre llamado, reitero, Asaf. Este hombre Asaf en el Salmo capítulo 73 verso 1 al 26. Este hombre se confiesa y dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea.
Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Y ellos dicen: ¿y qué sabe Dios? ¿Acaso el Altísimo se da cuenta de lo que pasa? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Incluso, dice este hombre llamado Asaf, incluso llegué a preguntarme: ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y comprendí que si yo hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el principio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío y yo soy de Él para siempre. Vamos, levanta la mano y adora a Dios en esta hora. Este hombre tenía el tremendo conflicto porque llegó a envidiar a los impíos. ¿Cómo es posible que esta gente impía, dijo este hombre, pueda tener tanta prosperidad, tanta salud, y yo me estoy muriendo en mi casa? Y este hombre incluso llegó a sentir envidia. Pero se dio cuenta que ese sentimiento de envidia al único que destruiría era a él mismo. Y este hombre fue libre de eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Si hay algo que necesitamos como iglesia, es que nunca la envidia se apodere de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? La envidia te come por dentro, porque nadie reconoce que es envidioso. Ese pecado está ahí. En Proverbios capítulo 14 verso 30 la Biblia dice: mas la envidia es carcoma de los huesos. La gente que se deja poseer por la envidia puede llegar a convertirse en gente muy dañina. Puede llegar a hacer mucho daño, no solamente a aquel que envidias, sino también a tu propia persona. Proverbios capítulo 27 verso 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Si hay algo que tenemos que comprender en esta hora, es que la envidia no solamente se provoca por cosas materiales. La envidia no solamente es despertada por cosas materiales. La envidia, y en esta parte me enfoco en la iglesia, la envidia muchas veces se despierta en la gente por logros y alcances espirituales. Eso lo podemos ver claramente en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 4 verso 3 al verso 6, la Biblia nos habla de dos personajes. Uno de ellos fue Caín y el otro fue Abel. Y la Biblia señala que Caín y Abel ofrendaron a Dios. Todos los que estamos aquí entendemos lo que significa ofrendar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estos dos hombres
ofrendaron delante de la presencia del Señor. Y la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 4, verso 3 al verso 6, la versión BLP dice: al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció las primicias y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. A alguien le estoy predicando en esta hora. Verso 6. Y el Señor le habla y le dice: ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Quizás el mensaje en esta tarde debió haberse llamado: envidioso, tu cara te delata. Miren, no toda la gente tiene el talento o el don de ocultar lo que siente con su cara. No es tan sencillo. Hay gente que tiene la capacidad de, cuando algo malo está sucediendo, se mantiene como siempre. Pero hay gente solamente cuando observa algo, la cara te delata. Y si no te delata la cara, te delatan los pies, las manos. Se te seca la boca. ¿Cuántos dicen amén? Comienza a sudar frío. Y mire qué interesante. Este hombre llamado Caín y Abel ofrendan delante del Señor. Y a este hombre, al instante, cuando escuchó la aprobación de parte de Dios por una ofrenda es un tema netamente espiritual. Y Caín se llenó de envidia con su hermano Abel, sencillamente por un tema, un asunto netamente espiritual. Siempre se ha mencionado que es probable que Caín, el error de su ofrenda era que él ofrendó del fruto de la tierra. Pero la verdad es que la Biblia no habla nada de eso. Es más, estoy seguro, yo pienso, yo creo, según lo que dice la Escritura, ¿cuántos dicen gloria a Dios? En primera de Juan capítulo 3 verso 12, que el problema de Caín no fue la ofrenda, sino más bien sus obras. Porque una cosa es lo que tú y yo podemos ofrendar, y otra cosa es quién tú eres. Adórale que Cristo vive. Ve que hay traficantes, muchas veces narcotraficantes, que se les ocurre llevar su dinero a las iglesias para poder limpiar un poco su conciencia. Adórale que Cristo vive. Por lo menos aquí esto no pasa. ¿Cuántos dicen amén? Pero me han contado por ahí que hay iglesias donde los narcotraficantes sustentan esa obra. Y el asunto aquí no es la ofrenda. El asunto es qué tipo de obra tiene aquel que está ofrendando. Primera de Juan capítulo 3 verso 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Aquí está dando la causa. Del Antiguo Testamento saltamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 3 verso 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Es decir, que tu ofrenda no te define. Adórale que Cristo vive. Lo que define tu corazón, lo que define quién eres, son tus obras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por eso el Señor entregó una enseñanza respecto a las ofrendas. Porque llegó un hombre atado al culto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con tremendos pecados y luchas encima. Y ofrendó como si nada pasara.
Y el Señor habla y dice: si tienes un problema con tu hermano, con el pastor, con la pastora, adórale que Cristo vive. Esto no estaba en el bosquejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesito que te levantes de ese lugar y arregles primero el asunto, porque de nada sirve gente ofrendando, diezmando, diciendo gloria a Dios, adórale que Cristo vive, y con tremenda atadura en su alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué interesante. El Señor dice: cuando traigas tu ofrenda al altar, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y entrega tu ofrenda. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Me gustó el tema de hoy día. Voy a seguir viniendo a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra que me llama la atención. Aparece en Primera de Samuel capítulo 18, verso 6 al verso 12. Y es que vemos a dos personajes en la escritura. Uno de ellos era Saúl, el rey, y otro era David. Saúl, según la escritura, amaba a David. Si alguien amó a ese joven, era Saúl. Vio las capacidades que tenía, vio las cualidades que tenía. Pero todo cambió hasta el minuto en el cual Saúl cayó de la gracia y David lo sobrepasó. Primera de Samuel capítulo 18, verso 6 al verso 12. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Verso 8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Verso 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mire, desde aquel día nunca más Saúl volvió a mirar de la misma manera a ese joven al cual tanto él amó. Ese es el poder destructivo que tiene la envidia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Mire qué tremendo es la envidia. O sea que un envidioso le abre las puertas a multitudes de demonios que pueden apoderarse de su vida. Adórale que Cristo vive. Un envidioso puede llegar a odiar, a aborrecer a su madre, a su padre, a su pastor, a su pastora, a su hermano. Adórale que Cristo vive. A sus amistades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días el arpa, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? No importa quién te envidie, Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un personaje en la escritura llamado José. Y José fue envidiado, porque muchas veces podemos pensar de que la envidia puede gestarse en tu vecino, en tu vecina, en alguien externo a tu casa, a tu familia. Pero me llama la atención la historia de José, porque los que se llenaron de envidia contra José fueron sus propios hermanos. Mire qué tremendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De hecho, muchas veces hay padres que son culpables de eso. Siempre le dan el favor a uno y al otro no. Siempre están haciendo comparaciones.
A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? Deberías ser como tu hermano. Aprende de él. Tu hermano sí que es un aporte aquí en la casa. Debería ser como tu hermana. Mira a ella. Y eso comienza a despertar la envidia. ¿Cuántos dicen amén? A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? José fue envidiado por sus propios hermanos y por dos razones. Número uno, José tenía una distinción. Porque todo aquel que ha recibido un impacto del Todopoderoso se distinguirá entre millares. Por más que quieras ocultarte que eres evangélico, te va a pasar como a Pedro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pedro dice: yo voy a negar al Señor. Y Pedro estaba oculto. Al Señor lo estaban golpeando. Adórale que Cristo vive. Y Pedro estaba oculto. Iba caminando y una muchacha le dice: ¡hey! Tú eres uno de ellos. No, jamás. Imposible. Tú caminas igual que él. ¿Cuántos dicen amén? Tu forma de caminar te delata. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta para caminar hay que caminar como cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Hasta para caminar se te tiene que notar que eres cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mire que levantando el trasero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso tampoco estaba en el bosquejo. ¿Cuántos dicen amén? José fue envidiado por dos razones. Número uno, se distinguía entre sus hermanos. Y número dos, tenía un espíritu diferente. Tan diferente era el espíritu que José tenía, que Dios hablaba con él. Mire qué privilegio eso. Dios le hablaba a través de sueños y visiones. Por dos razones José era envidiado. Número uno, José se distinguía entre todos sus hermanos. Y número dos, José tenía un espíritu diferente. Génesis capítulo 37, verso 2 al verso 11 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Por eso, joven, tienes que aprovechar tu juventud. Mire que el Espíritu Santo, según la promesa de Joel, según la promesa del libro de los Hechos, sería derramado sobre todo grupo etario. ¿Cuántos dicen amén? Sobre niños, sobre adolescentes, sobre jóvenes, sobre adultos, sobre, adórale que Cristo vive, hasta sobre tu abuela. ¿Cuántos dicen amén a eso? Génesis capítulo 37, verso 2 al verso 11 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hay una palabra que habla sobre la historia de José. En Hechos capítulo 7, verso 9 dice: los patriarcas, es decir, los hermanos de José, movidos por envidia. Es decir, que la envidia tiene el poder para moverte. La envidia puede acelerar tus pasos. La envidia puede sembrar en ti ira, odio, resentimiento, un plan satánico en contra de aquel que antes amabas. Hechos capítulo 7, verso 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Punto y coma. Punto y coma es un descanso. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Punto y coma. Pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Una cosa es que te conviertas en un envidioso.
Y Dios te libre, y a mí también. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa muy diferente es llegar a ser envidiado. Entre ser envidioso y ser envidiado, es mejor ser envidiado. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia señala que todo aquel que es presa de la envidia se destruirá a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y esta es la pregunta final del tema que hemos predicado en el día de hoy. ¿Cómo ser libre de la envidia? Y para eso quiero señalar lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al verso 27. El apóstol Pablo nos habla cómo ser libre de la envidia, cómo protegernos, cómo tener una coraza en nuestra vida, para que nunca la envidia se despierte en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Pablo habla y nos entrega el secreto. El secreto es que compitas contigo mismo y no con los demás. Eso aparece en Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al verso 27. Pablo dice, coloca un ejemplo que tenía que ver con el deporte. Este hombre, Pablo, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aquí está el secreto, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué interesante, Pablo está diciendo: yo en esta carrera del evangelio hay mucha gente que corre igual que yo, pero yo no me voy a enfocar en golpear a aquel que está a mi lado. Yo no me voy a enfocar en golpear a aquel que viene detrás mío. Yo no me voy a enfocar en golpear a aquel que viene a mi derecha o a mi izquierda. Voy a golpearme yo, porque el único que puede estorbar mi camino soy yo. Esa es la diferencia de un envidioso y de aquel que no tiene envidia. El envidioso compite con todos, y aquel que no tiene envidia compite consigo mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy seguro que alguien en esta tarde tiene que decirle al Señor: Señor, yo en muchas oportunidades he perdido el equilibrio, me he desenfocado, he comenzado a despreciar, a aborrecer a alguien porque comenzó a ser honrado, usado por ti. Pero ayúdame en esta tarde, yo quiero ser libre. Ayúdame, por favor. Nunca más me voy a fijar en mis compañeros de milicia, en mis compañeros de batalla. Voy a comenzar a fijarme en mí mismo, porque de la misma manera como tú puedes hacer cosas con ellos, también las puedes y quieres hacerlas conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie la iglesia, por favor. Yo quiero orar en esta hora, y qué lindo sería que podamos pasar al frente y decirle al Señor que nos pueda ayudar. Que alguien con honestidad de corazón decirle a Dios: Señor, yo necesito que tú guardes mi corazón. Yo necesito que tú me ayudes, Señor. Yo necesito que tú me des la fortaleza, la capacidad para poder comenzar a luchar conmigo mismo y no con mi prójimo, no con mis hermanos y hermanas en la obra. Pablo nos entrega un ejemplo poderoso. Pablo dice: yo todos los días de mi vida golpeo y golpearé mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Ningún envidioso entrará en la presencia del Señor. Ningún envidioso podrá tomar un lugar en la cena del Señor. Ningún envidioso podrá entrar en el reino del Señor. No se necesita sacudirse de la envidia. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Yo te doy gloria, honra, alabanza. Gracias, Señor, por esta bendición que nos otorga, Señor, en esta hora, de poder transmitir esta tu palabra. Esta palabra que alcanza a muchas vidas. Esta palabra que endereza nuestro corazón. Esta palabra que gobierna nuestro camino. Ayúdanos. Y en esta hora todo sentimiento contrario a lo que tu palabra enseña pueda ser sacado de nuestra vida, de nuestro corazón. Límpianos, fortalécenos, vivifícanos. Que tu palabra en esta hora obre salud, sanidad en cada uno de nosotros. No necesitamos envidiar a nadie. Tú tienes cosas poderosas para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad. Ayúdanos, Señor, a comprender esta realidad. Padre eterno, yo oro por cada hermano que ha pasado aquí adelante. Por cada hermano, hermana que ha recibido una asignación en este día para poder trabajar en tu obra. Y yo te ruego, Señor, que guardes, cuides nuestros corazones, porque grandes cosas puedes hacer tú en todo aquel que se humilla delante de tu presencia. Gracias, Padre eterno, que esta tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Tú lo haces, Padre mío. Tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces. Tú lo haces, Padre eterno. Gracias. Gracias, 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 gracias.